Hola y bienvenido una vez más a ¿Qué dice Dios? Estoy tratándoles de enseñar lo que está establecido en las Escrituras. Como buen latino que soy, fui criado en una doctrina de obras para justicia, pero en las Escrituras es creer para ver, no obrar para ver, ni obrar para justificar, ni obrar para agradar a Dios. Como siempre he dicho, who am I? ¿Quién soy? Los dones atribuidos de Dios por fe en las Escrituras, en la totalidad de la obra de Jesús en la cruz. Todo lo de Dios fue atribuido. Todo lo de Dios es atribuido. Todo lo de Dios no es ganado por obra. Lo que pasa es que cuando uno cree, pues entonces uno obra. Pero todo lo de Dios es atribuido por gracia. Dones no merecidos. En este libro, ¿quién soy? El mundo entero está sufriendo de una crisis de identidad. Basado en las palabrerías dogmática, dominante, demandante y degradante que usamos los seres humanos unos con otros. Entonces se va degradando, se va destruyendo la pasión y la motivación en la relación en todos los seres humanos del mundo, porque usamos palabras derogatorias. El libro mío es ¿Quién soy? Es de acuerdo a la opinión de Dios. Ya está en Amazon hace rato. Adquiérelo, porque es importante que establezcas tu identidad, tu personalidad, tus creencias y tu manera de hablar y de actuar basado en lo que dice Dios, no lo que dicen la gente. La identidad del creyente, el derecho y privilegio del creyente y el poder que Dios le otorgó al creyente, escrito en Amazon. Y este que está aquí, no solamente con mi vida, pero con las Escrituras, le voy a demostrar al mundo que la maldición generacional fue abolida en la cruz. Así que si eres una persona que crees en Jesucristo y Jesucristo perdonó tus pecados y pasaste de muerte a vida, eres una nueva criatura, tú no vives bajo maldición generacional. Todo lo que estás viviendo, bueno o malo, depende en las decisiones que has tomado en el pasado. No culpes a Dios ni culpes a tu pareja por lo que estás viviendo. Las bendiciones generacionales te corresponden, son dadas a ti gratuitamente por Dios. Adquiéralo, también está en Amazon. Hoy vamos a tocar un tópico muy fuerte. Déjame aclararlo un poquito. En este tu programa, ¿qué dice Dios? Así se llama mi programa, así se llama la corporación. ¿Qué dice Dios? Lo que te estoy leyendo no es la opinión de un hombre, sino la palabra sagrada de Dios. Estamos bajo una dispensación de gracia donde Dios lidia con la raza humana a través de dones no merecidos. Dios le da a los hombres dones no merecidos. Pero el hombre tiene que saber cómo creer. Entonces hay 3 leyes de las 72 leyes que hay en el universo. Hay 72 leyes operando. Te voy a leer 3, pero te voy a predicar de una sola. Se llama la ley de la fe. Hay una ley de la fe que es la que nos enseña las Escrituras para sentirse justificado ante la presencia de Dios. Aún cuando tenemos conflicto relacional, aún cuando tenemos problemas con hijos e hijas, aún cuando tenemos problemas con padres y madres, aún cuando tenemos problemas con pareja, una relación de hombre a mujer o de mujer a hombre, una relación. La ley de la fe te justifica ante Dios a pesar de. Y esto es importante que lo entiendas. Mi objetivo
una manera, dispensación significa lo que Dios hace con la raza humana en estos días, cómo Dios lidia con los seres humanos en estos días y todas las metidas de pata que todos hacemos. ¿Cómo se lidia con eso si no tienes un fundamento sólido y arraigado en la justicia que Dios te atribuyó por fe en Jesucristo? ¿Cómo se hace? No hay manera. Entonces, voy a leerte en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 4, donde dice que el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe. Abraham es el hombre que hay que imitar. Si vas a Hebreos capítulo 11, versículo del 1, es más, el capítulo entero 11 de Hebreos, verás cómo los hombres de Dios vivieron por fe, no por obras, por fe. De hecho, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo de Dios es un don de Dios. Todo lo que vas a recibir de Dios es un don. ¿Y cómo recibes ese don? Cuando pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Cuando te arrepientes de tus pecados, le das la espalda a tu vieja manera de vivir y recibes a Cristo como tu Salvador, y Él viene a entrar a tu corazón por obra y gracia del Espíritu Santo y te conviertes en una nueva criatura. Naces de nuevo espiritualmente y luego empiezas a aprender lo que el pacto de Dios, la herencia de Dios, el testamento de Dios te dejó como herencia para que puedas vivir una vida cristocéntrica que agrade a Dios y le dé la espalda a la filosofía de Darwin. Cuando vamos a Romanos capítulo 4 y el versículo 1, dice el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ves? Si se hubiese justificado ante Dios por lo que hizo, cuando Abraham pecó 3 veces grandemente, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ve? Ahora dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate, bajo la dispensación número 5, estamos en la dispensación número 6, pero bajo la dispensación número 5, bajo la ley, Abraham alcanzó justificación por fe ante Dios, no por obras. Porque si conoces bien la historia de Abraham, como la he estudiado, Abraham pecó. Abraham escuchó la voz de su mujer y tuvo relaciones sexuales con su esclava, Agar. Tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y Ismael es el padre de todos los árabes. Y todos los árabes hasta el día de hoy están atacando a los judíos. Porque Dios le ofreció un hijo a Abraham por las entrañas de Sara. Y Sara era estéril, no podía producir hijos. Entonces Abraham oye la voz de su mujer, tiene relaciones con Agar, tiene a Ismael, salen todos los árabes del mundo. Y a los 25 años Dios le da el hijo a través de Sara, llamado Isaac, de donde salen todos los judíos. El árabe y el judío son medio hermanos, sin embargo hoy se odian. Pero si Abraham se fuera a justificar ante Dios por las obras, por haber pecado y haber obedecido la voz de su mujer y haber creado el conflicto que tenemos hasta el día de hoy, no hubiese podido alcanzar justicia porque pecó ante los ojos de Dios. Pero dice las Escrituras que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es la fe en Dios, es la fe en Jesucristo, es la fe en la palabra escrita de Dios lo que te da justificación ante Dios, no tus obras. Entonces el versículo 4 dice, pero al que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda al que obra. La gracia de Dios no se le cuenta como un regalo, sino como una deuda, porque está obrando. Ahora dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe en Dios por medio de Jesucristo le es contada por justicia. Ahora, si lees Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 25, todas las promesas de Dios son realizadas mediante la fe. Y si lees capítulo 5, versículo del 12 al 21, verás que hay una tipología entre Adán y Cristo. Adán produce un hombre, tú y yo, pecaminoso. Pero Cristo produce un hombre justificado entre tú y yo por fe en su mediación en la cruz. Estamos justificados ante Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si lees Romanos capítulo 4, ves la historia de Abraham. Si ves cómo Abraham recibió todas las promesas en Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25, todo es adquirido por fe, no por obra. Así que si estás obrando mal por ignorante, estás obrando mal por impotencia, estás obrando mal por problemas, estás obrando mal por desprecio, por desahogo, por depresión, por desencanto, estate seguro que Dios te considera justicia de Él en Cristo Jesús, y Dios te ama, y Dios no te juzga, Dios no te condena, Dios no te patea, Dios no te bota, Dios no te rechaza, Dios no te condena, Dios no te desprecia, Dios no se aparta, porque Dios entiende que eres un hijito, una hijita inmaduro. Mientras ames a Dios y quieras obedecer a Dios y no la ley de Darwin y de la ley de tus amiguitas y tus amiguitos, mientras quieras obedecer a Dios y tengas un corazón para Dios, Dios no te inculpa de pecado. Y si lees Romanos capítulo 6, verás que fuiste sepultada juntamente con Jesús y resucitado juntamente con Jesús. Y si lees Romanos 6, 14, dice, versículo 13, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay tres leyes: la ley de la fe, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley de la libertad, no del libertinaje, la ley de la libertad. La Escritura dice muy claramente que lo que Dios te da son dones. La justificación ante Dios es un don. Un don. Es más, le voy a leer en 2 de Corintios. Déjame leer aquí, 2 de Corintios 5, 21. Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, le dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Ahí tienes que esperar un minutico, Pablo, para que la gente pueda masticar. La justicia de Dios en él. Me tocó a mí 25 años para pasar este versículo de mi mente a mi corazón. Porque como pecamos a diario, ¿cómo voy a hacer la justicia de Dios en Cristo
Cristo Jesús. No tiene sentido. Pero si estudias, verás que sí tiene sentido. Bajo la ley, nadie se podía justificar ante Dios. Porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y por las obras de la ley, nadie se puede justificar ante Dios. Sin embargo, bajo la ley, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia a pesar de que pecó. Y déjame aclararte algo. El pecado, tiene lo que se llama pecado posicional y pecado progresivo. El ser humano que no conoce a Cristo es pecador posicional y progresivo. Y vive para pecar, vive para tramar injusticia, para hacer daño, para maltratar a los demás, para robar, matar y destruir. Pero el que conoce su pecado y se arrepiente de él y recibe a Cristo como su Salvador, pasa de muerte a vida, es una nueva criaturita y está aprendiendo a poner por obra las enseñanzas de Dios. Entonces peca progresivamente, pero es justificado posicionalmente. Abraham pecó progresivamente, pero alcanzó la justicia de Dios posicionalmente. ¿Ve? Posicionalmente es lo que Dios justifica. Tu pasado, presente y futuro, posicional. Entonces, progresivamente tenemos primera de Juan capítulo 1, versículo del 7 al 10, y segunda de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Estamos hablando de pecado progresivo, no el pecado posicional. Y ahí está el problema en las iglesias pentecostales y las iglesias evangélicas del mundo. Hay dos posiciones ante Dios, la posicional y la progresiva. La progresiva es cómo te relacionas con Dios a diario. La posicional es lo que Dios ya hizo en la cruz por ti. Así que tienes que separar lo posicional de lo progresivo. Para lo progresivo ya te dije los capítulos y versículos. Primera de Juan 1 del 7 al 10 y segunda de Juan primera de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 2. Esa es la salida a tu pecado progresivo. Déjeme decir otra cosa también. El pecado premeditado es enjuiciado. El pecado por ignorante, por impotente, el pecado por frustración, el pecado por falta de conocimiento, el pecado por irritabilidad, enojo, el pecado que en un momento de explote tú haces, no es condenado por Dios, pero sí se lo tienes que confesar a Dios. Para que no sientas la culpabilidad de tu ignorancia. Vas a sentir la culpabilidad de tu ignorancia si no le confiesas ese pecado a Dios. Entonces el problema más grande que hay en las iglesias por ahí, que la gente tiene una mente de pecado en vez de una mente de justicia. Y la justicia que Dios te atribuyó está a través de la ley de la fe. Las 72 leyes que hay, una de ellas es la ley de la fe, la otra es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2, Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Se llama la ley de la libertad, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida. El ladrón, la Biblia dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino a mi corazón y trajo Zoe, la palabra griega para la vida de Dios en mí. Cristo vive en mí, Cristo vive en ti, y eso se llama Zoe. Ya dentro de mí
está en mí y hay una ley que me justifica ante el Padre, a pesar de que progresivamente cometo miles de errores. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! La ley de la fe. La ley de la fe está en Romanos capítulo 5 del 1 al 11. Romanos capítulo 3 versículos del 20 al 26. Romanos capítulo 3 29. Filipenses capítulo 3 versículos del 9 al 11. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Justicia de Dios en él. Justicia. Yo tengo la justicia de Dios en Cristo. Exactamente lo que ahí dice. Primero porque me arrepentí de mis pecados y recibí a Jesucristo como mi Salvador. Entonces la ley de la fe de justicia aplica en mi vida. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo creo en Jesucristo y me es contado por justicia. La misma. Abraham lo tuvo en el Viejo Testamento, yo lo tengo en el Nuevo Testamento. Abraham lo tuvo bajo la ley, yo lo tengo bajo la gracia. Abraham tuvo la justificación por medio de su fe a Dios. Y yo tengo mi justificación por medio de fe en la sustitución de Jesucristo en la cruz a mi favor. Y es importantísimo, pero importantísimo que entiendamos esto, porque este es el más grande conflicto que existe en la iglesia de Jesucristo. El más grande es este. ¿Te consideras justo? ¿Te consideras justa ante los ojos de Dios? Estoy seguro que te consideras que no eres digna de Dios, que no eres digna de Jesús, que no eres digna de su sacrificio, muerte, entierro y resurrección por tu persona. Y ahora tu abogado por excelencia. No tienes que obrar. En todas las iglesias armenianas te ponen a obrar día y noche para matar la carne. Te ponen a ayunar para matar la carne. Te ponen a orar para matar la carne. Te ponen a hacer un sinnúmero de sacrificios. Y ven para la iglesia y vamos a buscar de Dios. Y ven para la iglesia y vamos a buscar de Dios. Pero no te enseñan a creer que ya Dios te justificó y te sustituyó en la cruz por medio del entierro, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ya usted es justo, justa, igual que lo soy yo. No vas a creer tu justicia. No vas a creer tu justicia si no lo haces por fe. Porque es que es arrepintiéndote de tus pecados y pidiéndole a Dios que te perdone y aceptando la propiciación que hizo Dios por ti. Propiciación. Él proveyó lo que necesitaba. Él proveyó el perdón de tus pecados. Él proveyó la justificación ante Él. Él proveyó a su Hijo en la cruz. Él proveyó que la sangre de Cristo te limpiara. Él proveyó que la sangre de Cristo te purificara. Él proveyó propiciación por ti. Y eso te lleva a perdón de pecado y te pone bien ante Dios. Porque Dios te justifica cuando te arrepientes de tus pecados. 3 palabritas: propiciación, perdón y sustitución. El inocente por el culpable, el inocente por el pecador, el inocente por el imperfecto, el inocente por el que falla todos los días, el inocente. Tú le das tu trapo de inmundicia a Jesucristo y Él te cubre con su capa de justicia a ti y a mí. Yo no me justifico ante Dios. Yo no, tampoco soy hipócrita y tampoco soy mentiroso y tampoco soy engañador. Estoy creyendo exactamente lo que dice Dios, que se me atribuyó. Justificación por fe, no por obra. La ley de la fe justifica al pecador, ya te di los versículos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la
ley de las obras y del pecado. La ley del espíritu de vida. Romanos 8, 1 y 2, Colosenses 3 del 1 al 3. Y está la ley de la libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. La perfecta ley de la libertad es mía, es tuya. La perfecta ley de la libertad. Cuando Cristo es tu Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad entra en ti. El autor de la verdad entra en ti. Y es la ley de la libertad, de la libertad, de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando conoces la verdad te hace libre. Qué lindo. Jesucristo le dijo a los religiosos del Sanhedrin: si vuestro padre fuera Abraham, ustedes no tratarían de matarme. Pero como vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo las que queréis hacer, por eso tienen deseo de matarme. Los religiosos quieren matar a las personas espirituales. Tú no te puedes convertir en una persona espiritual por las obras de la carne, ni por las obras de la ley, ni por hacer ayuno, ni por ir a la iglesia 24/7, ni por ayunar, ni por gemir, ni por llorar, ni por brincar, ni por hacer absolutamente nada. Ya yo pasé por esa historia y me tuve que convertir al evangelio 36 veces. Me tenían llorando, gimiendo, tratando de buscar justificación por obra, y no funciona. En la dispensación de gracia no hay ley. Romanos capítulo 5, versículo del 13 al 17 dice: don de Dios, don de la justicia, constituidos justos por la gracia redentora de Jesús. Don no merecido. Adán produce pecado, y ese es el estatus pecaminoso que todos tenemos. Pero Cristo produce justificación, porque yo le di mis trapos de inmundicia a Cristo y Él me cubrió con su capa de justicia y me hizo la justicia de Dios.